Buenas noches, iglesia, Dios les bendiga. Mi nombre es Orlando Pérez, participo de esta hermosa casa de oración, Iglesia de Dios, Casa Amor y Vida, aquí en Yopal, Casanare. Hoy vamos a hablar de un tema que lo he titulado El Dios del hombre y el Dios de la Biblia. El libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del aerópago, eso aerópago suena como algo de aéreo, pero realmente eso era un tribunal de la antigua Atenas. Pablo había sido llevado por causa de la predicación del Evangelio. Cuando él llegó a Atenas, todos los atenienses, los filósofos, le contradecían. Entonces fue llevado a este lugar para exponer de qué era lo que él hablaba. Y aquí él les expone diciendo, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. En aquella ciudad, en aquel país, la gente de Atenas era demasiado religiosa, y no en vano, eran personas sumamente fieles a sus creencias. Desafortunadamente, en aquella región no se tenía conocimiento del Dios viviente. En aquella región se tenía conocimiento de todos los dioses oriundos que habían creado ellos por sus supersticiones y mitologías, y también los que habían adoptado de otras culturas. Entonces colocaron como una especie de altar donde colocaron un letrero: al Dios desconocido o al Dios no conocido. O sea, ni siquiera conocían a ese Dios, pero esperaban a otro por si acaso hubiera uno pendiente. Entonces Pablo aprovecha la situación y les dice: pues de ese Dios desconocido es de quien yo les vengo a hablar. Entonces él les expuso la palabra del Evangelio, y aquí es donde yo quiero hacer una división entre lo religioso y lo celestial, porque hay una diferencia entre ser religioso y ser espiritual. La persona que es religiosa tiene unos dogmas humanos, unas tradiciones. Jesús reprendió en alguna ocasión a unos fariseos que eran maestros de la ley en Israel, cuando cuestionaban a los discípulos de Jesús diciendo: pero ¿cómo es posible que usted, siendo su maestro, no mande a sus discípulos a lavarse en las manos antes de comer? Jesús les respondía: no es lo que contamina al hombre lo que entra por la boca, sino que lo que sale de ella. Además, ustedes han dejado la ley, la justicia, la verdadera palabra de Dios, los mandamientos de Dios, por vuestra costumbre. Esos son dogmas. Entonces, los religiosos pueden ser que asistan a una iglesia evangélica, están pendientes de todos los defectos de los demás hermanos, de que si el hermano llevó el pantalón muy apretado, o tiene el cabello muy largo, o tiene las uñas pintadas de negro, o porque el hermano habla muy típico, o porque el hermano se viste tal, o porque el hermano hace lo otro. Son personas totalmente religiosas. Aquel que es espiritual dice que lo espiritual se discierne espiritualmente. Cuando una persona es espiritual, conoce a su prójimo con solo oírle hablar. No necesita ser una persona investigadora de la vida de los hermanos, porque tiene discernimiento. Y la palabra discernimiento se entiende que es tener la capacidad de diferenciar una cosa de lo otro. Cuando se aplica a lo espiritual, entonces se aplica a los espíritus, diferenciar un espíritu de lo bueno y un espíritu de lo malo. Por eso Jesús nos enseñaba una clave diciendo: de la abundancia del corazón habla la boca. Tan solo por oír a un hermano o a cualquier persona hablar, ya se sabe qué clase de persona es, qué clase de corazón tiene, cuál es su inclinación. También Jesús decía: del tesoro de su corazón saca su riqueza. De la misma manera nosotros podemos conocer
cómo es una persona sin necesidad de estar investigando la vida. Tan solo Jesús nos dio otra clave importante. Dice, por sus frutos los conoceréis, no por su apariencia. El religioso siempre busca una apariencia de santidad, siempre busca tener una apariencia que muestre como un muñeco de porcelana, blanquito y purísimo, el puritanismo humano. Pero realmente la palabra de Dios nos enseña a ser santos. Jesús no dijo, sean perfectos porque yo soy perfecto. Jesús dijo, sean santos porque yo soy santo. Cuando un religioso conjunta estos dos conceptos, está totalmente desviado de lo que el Señor quiere decir. Jesús, si fuera por perfección, ninguno de nosotros nos salvaríamos, pues todos somos imperfectos y hemos venido del pecado. La diferencia de un cristiano arrepentido a una persona que no es convertida es que somos pecadores perdonados. Esa es la diferencia. Por eso el Señor nos enseña que amemos al prójimo como a nosotros mismos. ¿Cómo así? Pues si nosotros hemos sido perdonados, debemos de buscar la manera de que ellos encuentren también el perdón a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la palabra de Dios es muy clara y no religiosa. Los dogmas hacen que la espiritualidad del pueblo de Dios sea muy pobre, porque comienzan a haber muchos prejuicios en la mente, aun cuando uno ora. Dice, ¿acaso ayer dije una mala palabra? Ya estoy descarriado, porque su fe es muy flaca. Cuando uno tiene fe puede mover toda clase de duda, toda clase de montaña. Por eso si la fe es pequeña como un grano de mostaza, podemos vencer cualquier obstáculo mental y emocional y sentimental. Por eso cuando Dios nos habla en todas estas tres fases, en el espíritu, en lo emocional que es el alma y en el cuerpo. Por eso algunos de los que están aquí están entendiendo espiritualmente, otros emocionalmente y otros físicamente. Por eso la palabra de Dios, más cortante que espada de dos filos, que entra hasta lo más profundo, hasta los tuétanos de los huesos. Tenemos que comenzar a entender que hay un Dios que es el Dios de la Biblia, que hay un Dios que es el Dios de nosotros. Nosotros a veces inventamos dioses, pero cuando una persona se arrepiente, comienza a conocer que se comienza a convertir. La palabra conversión tiene que ver con la transformación, con la adherencia, sujetarse a una forma, y esa forma es la que Dios ha estipulado a través de la Biblia. Esa es la conversión. Comenzamos a parecernos a Dios, comenzamos a volvernos hijos de Dios. Cuando la persona comienza a entender la diferencia entre tener un Dios y crear un Dios, es importante. Hay gente que tiene un Dios que le permite fornicar, pero aman a Dios. Dios es lindo conmigo. Hay gente que está robando y creen que Dios así. Hay gente que está cometiendo pecados delante del mismo Dios y piensan que aún con toda su maldad son preferidos por Dios. Por eso cuando yo creo un Dios, aún siendo cristiano, diciendo, yo puedo predicar la palabra de Dios, pero en mi oculto puedo estar viendo pornografía, entonces mi Dios a mí me quiere así. Cuando realmente hablábamos anteriormente que la santidad, Dios nos mandó a ser santos, y ahí es donde viene esa explicación. La santidad es sinónimo de pureza, transparencia, luz, brillo, limpieza. Eso es lo que es la santidad. Por eso traté de hacer énfasis un poco en lo dogmático de lo religioso, que no tiene nada que ver con la santidad. La santidad es ser uno fiel, ser uno leal, primeramente a Dios, porque dice la palabra de Dios en los Proverbios que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová Dios. ¿Por qué razón? Porque si yo temo a Dios, entonces estaré temeroso de cometer un pecado. Ahora un cristiano puede que resbale. La palabra dice que uno no está exento de no resbalar, pero que si alguno comete pecado, abogado tenemos para con el Padre. Esto es para los cristianos, no para los mundanos. Los mundanos ya están caídos. Ahora, los que practican la hechicería, la fornicación, el adulterio, los que se echan con hombres, los perros, los cobardes, los mentirosos, los hechiceros, los idólatras, los borrachos, dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por tanto, esto no es para la iglesia, porque la iglesia no es practicante de tales cosas. Está bien que un hermano en algún momento de debilidad peque,
pero automáticamente tiene abogado, que es Jesucristo nuestro Señor, el cual nos ha comprado con precio de su propia vida. ¿Cuántos están entendiendo? Amén, gloria a Dios. La palabra de Dios es muy bella cuando nosotros la entendemos según la voluntad de Dios, porque esa es otra forma de tener los hombres un Dios. Creemos y hacemos interpretaciones bíblicas que no son conforme a la voluntad ni al propósito santo de Dios. Siempre la voluntad de Dios es que nosotros seamos redimidos y alcancemos la salvación, eje principal de todas las cosas. Es el inicio de todas las cosas. Cuando Adán y Eva pecaron, Jehová Dios dijo a la serpiente que sería herida en la cabeza y la mujer en el carcañal. Desde el principio hubo una intención, un propósito que será cumplido. Ahora, para Dios, aún así como lo dice por ahí un hermano, el futuro es historia. El futuro es historia. Hace más de 2000 años, el libro de Apocalipsis, que significa revelación, ya fue manifestado. Eso es lo que se llama una declaración. Fue declarado el futuro a través de este libro de profecías. Por eso Dios conoce todos los tiempos. Lo que estamos viviendo es como una película. Estamos en nuestro tiempo, en nuestro proceso. La humanidad tiene que pasar por un proceso. Por eso nosotros a veces hacemos interpretaciones bíblicas que no tienen nada que ver realmente con la Biblia. Hay muchas sectas que enseñan dogmas satánicos. Unas enseñan a adorar imágenes, otros a creer, de pronto no adorar imágenes, pero sí creencias que no tienen nada que ver con el propósito de la salvación. Hablan de mucho espiritualismo, pero no tiene nada que ver con la salvación. Por eso la palabra de Dios dice que muchos son los caminos que parece que llevarán a la vida, a Dios, pero su final es camino de muerte, y la palabra muerte significa separación. Así que cuando uno muere no desaparece, sino que se separa del Padre eterno. Por lo tanto, querido pueblo del Señor, tenemos que tener cuidado de nosotros crear dioses en nuestro interior, en nuestra forma de fe. Vemos, quizá en algún tiempo nosotros creíamos que ser cristianos era de esta manera o de aquella, o muchas veces nos adoctrinaron mal en donde nos congregábamos quizá, y nosotros creíamos que el evangelio era esto, esto y esto, pero cuando uno tiene procesos a través del tiempo, uno se da cuenta que Dios le muestra que así no es, que es como está escrito en su palabra, que la palabra es el eje principal, es la fuente del camino, prácticamente, como dice en San Juan capítulo 14 versículo 6, donde dice que Jesús es el camino y la verdad y la vida, y nadie viene a la salvación o al Padre si no es por Jesucristo. Entonces, querido pueblo santo, es una de las cosas que tenía en mi corazón poder comentar en este día. Éxodo capítulo 3 versículo 14. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Cuando nosotros leemos esta palabra que Jehová Dios le mostró o le reveló o le dijo a Moisés para que sacara al pueblo de Israel de la esclavitud que vivía en el pueblo de Egipto, todos conocemos la historia. Creo que es una de las historias más bonitas que conocemos de la Biblia. El gran yo soy, solamente quiero enfatizar en esa palabra: yo soy el que soy. Por eso cuando dice yo soy el que soy, está diciendo: yo lo que digo hay que hacerlo. Y eso es lo que le estaba diciendo Moisés: vaya en mi nombre, diga que el gran yo soy fue el que me envió. Cuando Jesucristo vino al mundo, fue enviado por el mismo gran yo soy. Es como si estuviera haciendo un adelanto de algo maravilloso que iba a ocurrir, porque envió a Moisés en aquel tiempo a Egipto a sacar de la esclavitud a su pueblo. Ahora, cuando envió a Jesucristo en San Juan capítulo 3 verso 16, dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Este mismo mandato lo hizo para su segundo pueblo, que es la Iglesia Santa del Señor. Él es el enviado
especial, el postrer Adán, el segundo enviado. Y este enviado ha venido a sacarnos de la esclavitud del pecado, de la destrucción, y ha venido a libertarnos para gloria eterna, donde habla de que Dios nos tiene redimidos y nos sienta en tronos celestiales, ¿sí? Y para que juzguemos aún a los ángeles. Vamos a buscar Juan capítulo 10, verso 33. Aquí estaban en una disputa con los judíos, Jesús, como él predicaba a campo abierto. Dice así: le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. La respuesta de Jesús es en el 34. Jesús respondió: no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois. 35. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. 36 es importante. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Acá hay una palabra que me gusta mucho, dice en el principio del 36, al que el Padre santificó. ¿Cuántos de los que están acá están santificados por la sangre de Cristo? Amén. Todos. Entonces, hermanos, Dios nos ha dado tanta grandeza que si nos ponemos a estudiar este tema, hermanos, ustedes aquí salen con una fe impresionante. Busquemos Lucas capítulo 1, verso 52. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Amén. O sea, Dios a quien destronó de los cielos, a los poderosos. Aquí está haciendo una referencia a los ángeles que estaban en los tronos. Destronó, quitó de tronos. Adivinen a quién va a poner ahí. De pronto alguien más teólogo que yo dirá, este hermano está como metiendo en problemas. La verdad es que una vez enseña cosas que pronto la gente no está acostumbrada a escuchar, pero están en la Biblia, donde Dios dice que nosotros somos hijos de Dios, por ende somos dioses en el sentido de hijos, no dioses de esos que botan poderes y rayos, no. Hijos en el sentido de hijos, ahí mismo lo aclara en el 36, la misma Biblia. Estamos en la cita 22:30, dice: para que comáis y bebáis a mi mesa en mi trono, y os sentéis en tronos, juzgando a las 12 tribus. ¿Quiénes se van a sentar en esos tronos? La iglesia del Señor. Ahora, cuando uno enseña esto, las personas quedan en silencio y como que esto qué tiene que ver. Hermanos, si ustedes pudieran ver un poquito más allá de lo natural, de lo común, de lo natural, de la materia, de la vida natural, de lo que nosotros vivimos, porque estar en un trono, recuerdan que los dos hermanos Juan estaban discutiendo porque quién le correspondería sentarse uno a la derecha y el otro a la izquierda, y que Jesús les dijo, eso no me corresponde a mí, sino al Padre darlo. O sea que Dios nos está poniendo a nosotros en tronos celestiales, es decir, donde Jesús se va a sentar en la gloria. Ahora, cuando la gente escucha decir, se despojó de su gloria y vino a la tierra a salvarnos, la gloria de Dios no es las piedras preciosas ni el oro, porque inclusive el oro allá es asfalto. ¿Se recuerdan que las calles en Jerusalén del cielo son de oro? Es decir, aquí, allá el oro va a ser como esa baldosa, algo como sin importancia, lo más bajo, porque es el piso. La gloria de Dios no es los poderes, la gloria de Dios es Jesucristo. Jesús es la gloria de Dios, Él es la gloria. Por eso se despojó de su trono, de su reino, de su gracia arriba en los cielos. Jesús es la gloria. Cuando uno puede conocer a Jesús, uno se le espeluca el cuero, porque Él es la gloria, Él es la luz, es la verdad. La verdad, yo a veces me pongo a buscar la definición de verdad y no encuentro nada. Dicen que es una proposición de algo existente. Y yo le digo, Señor, ¿qué es la verdad realmente? Y se me viene a la mente en pensamientos por allá como fuera de lo común y que no están en los diccionarios. La verdad es algo existente, inmutable, es decir, que no tiene transformación, que es permanente. La verdad es algo inmortal, es algo eterno, es decir, que la verdad no existe en el mundo.
La verdad es celestial. Por eso cuando nosotros predicamos la Biblia, estamos predicando verdad porque la trajo Jesucristo. Jesucristo es la verdad. Por eso cuando Jesús le decía al apóstol Pedro, de cierto te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Le dijo, yo le voy a dar las llaves del reino también. La llave, Él fue el que abrió la iglesia en esta tierra, el reino de Dios, en la verdad, lo inmortal, lo celestial, lo eterno. Comenzó con 3,000 hombres convertidos. Con esos 3,000 inició la iglesia de Cristo, el reino de Dios. Por eso dice, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Venga tu reino. Nosotros aquí literalmente, físicamente, o sea, usted y yo somos el reino de Dios porque en nosotros hay verdad, es decir, en nosotros está Cristo y Cristo es la gloria. Por eso la iglesia tiene que dejar esa mente pobre de decir, es que yo, es porque estoy pasando por una tribulación, ya estoy descarriado. Mire, hay gente que está por prueba y cree que ya está descarriado, cuando la palabra de Dios dice que una persona creyente ya no tiene condenación. ¿Cómo así, hermano? O sea, esos son dogmas humanos que muchos enseñan que, hermano, se cometió una falta y ya se condenó. No tiene condenación, a no ser que tenga por inmunda la sangre de Cristo, es decir, por nada, o sea, la desprecie y se retire, y se vuelve un impío. Eso es lo que es un impío, una persona que conoció de Cristo y ya tuvo por inmunda la sangre de Cristo, es decir, volvió al vómito como el perro. Ese sí se condena, es un detractor. De lo contrario, hermano, pase usted lo que pase, háganle lo que le hagan, hermano, usted ya no tiene condenación, porque usted es un hijo de Dios. Y esta es la fe que tenemos que tener, porque muchas veces, hermanos, otros enseñan, y siempre lo he dicho y no me cansaré de decirlo, el Espíritu Santo lo pone que lo diga ahora. Dicen algunos que por falta de fe de los hermanos la iglesia no llega ni al techo de su casa. Eso es totalmente falso. Jesús dice que nosotros podemos entrar confiadamente al trono de la gracia, y a esos tronos, ¿por qué? Porque nosotros estamos en el Espíritu, sentados con Cristo allá en el cielo, y nosotros somos la representación de Cristo aquí en la tierra. Por eso nosotros somos el cuerpo. ¿Cómo será que acaso el cuerpo puede estar desprendido de la cabeza? Lo une un cuello, y es la fe. Ese cuello es la fe que nos une aquí a Cristo. Nosotros no estamos separados, porque hay una cosa que a mí me aterra, y es la falta de fe del pueblo del Señor. Muchos hermanos, he tenido la oportunidad de varias misiones donde el Señor me ha permitido ir, y la gloria sea para el Señor, que a uno le ocurren estos casos, porque uno aprende mucho y el Señor le muestra muchas cosas. Hermanos de 30 años todavía pensando, yo no sé si todavía soy salvo, yo no sé, luchando por la salvación, si la salvación es gratis, es por gracia, es primeramente por fe, para que sea por gracia, es decir, la gracia es algo gratuito, o sea, simplemente por creer. Así como Adán, por la misma gracia de la libertad que tuvo para pecar, por esa misma gracia Jesús, el postrer Adán, nos dio la gracia de poder ser redimidos de la misma manera por libertad. Y a libertad fuimos llamados. Por eso la palabra de Dios dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, hermano. Usted es una persona libre, porque dice que el sello de nosotros es el Espíritu Santo. Ahora muchos dicen en las iglesias, no, pero es que hay una parranda de evangélicos malos. Está bien, porque no han recibido al Espíritu Santo. Son personas guiadas por la carne, no son de nosotros. Están con nosotros, pero no son con nosotros. Y ellos tendrán que salir de nosotros, pero no eran de nosotros o no son de nosotros, porque si fueran de nosotros permanecerían con nosotros en la fe, pero no lo van a hacer. Así que usted no se aflija por eso. Está escrito, y escrito está, dijo Poncio Pilato. Lo escrito, escrito está. Así que, querido pueblo del Señor, una de las cosas importantes, no hagamos dioses imaginarios en nuestra mente. Dejémonos guiar por el Espíritu que Cristo ha puesto en nuestros corazones, en nuestra mente. Dejémonos guiar. Efesios 2:6 dice que sentados con Él, con el gran Rey, también habla de los tronos. Estaremos sentados. Ahora, tienen que aprender. Mire, hay gente que ha enseñado, y yo también lo creí en un tiempo, decían, hermano, es que usted no hace sino solo pídale a Dios, hermano, es que usted no hace sino solo pídale a Dios, dame, ven, dame, venda. Hermano, eso es lo que Dios dijo. Jesús dijo, pidan y se os dará. No les dé pena ni cansancio pedirle al Señor. Es más, habló de una parábola de la viuda y el juez injusto, que tenía que ser insistente
que la viuda le decía al juez, hágame justicia, y el juez injusto dijo, voy a hacerle justicia a esta mujer, no hay sea que me llene de cólera o de mal genio o de ira, de enojo y la destruya, mejor voy a hacerle eso. Dice Jesús, si ese hombre siendo injusto hizo justicia por la insistencia de esta mujer viuda, ¿cuánto más nuestro Padre que está en el cielo? Es más, él decía que si un hijo le pide un pan a su padre, no le va a dar una piedra, o si le pide un pescado, no le va a dar una serpiente. ¿Cuántas cosas mejores nos dará nuestro Dios? Dice que aún nosotros siendo malos, sabemos dar cosas buenas, ¿cuánto más nuestro Dios? Por eso, voy a ser franco, el Señor me está aquí mostrando que hay muchos hermanos que les da pena pedirle a Dios. Acá el Espíritu me está mostrando eso. Les da pena pedir porque les han dicho, tienen el corazón reprimido en la petición. Tienen que pedir con libertad, y libertad es con tranquilidad, es decir, con confianza. Pidan con confianza, que sin ninguna forma, el Señor no necesita apretar el estómago para que el Señor lo escuche, no. Con confianza, Señor, gracias. Te ruego por esto, por aquello. El Dios del hombre en Apocalipsis 21:8 los incita siempre a lo que es mal, a lo que es la idolatría, la hechicería, la fornicación, el adulterio, la cobardía, todas estas cosas que habla este capítulo de Apocalipsis 21:8, donde habla que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Por tanto, querido pueblo del Señor, el Señor les bendice, y además de eso, saben ustedes que son benditos hijos del Dios viviente. Cuando una persona dice ser hijo de Dios, es algo grandísimo. Yo quiero que ustedes aprendan a entender qué es ser un hijo de Dios, no solamente por un título santo y maravilloso. La presencia de Dios está llegando por aquí, ya siento a alguien que el Espíritu Santo lo está tocando, qué maravilla, porque han creído y creen que esta palabra es de Dios. Es cuestión de disponer nuestros corazones. Dios antes de la pandemia era poderoso, hoy también es poderoso y después seguirá siendo poderoso. Es cuestión de disposición. Amén, amado pueblo. Entonces, en resumen, querido pueblo, tengamos fe en el verdadero Dios de la Biblia. A veces nosotros vemos programas de televisión, pastores en la televisión muy entrenados, muy doctos y muy lisonjeros en sus enseñanzas, pero realmente están enseñando cosas, o puede que sean bíblicas, pero no con el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito esencial de Dios? Que usted se salve, que yo me salve. Y comienzan a metérsele por el materialismo primeramente, por la bendición, por un espiritualismo, y sacan técnicas de cómo orar. Hay unos que dicen, hermano, su oración es más efectiva de rodillas, otros dicen, no, hermano, saltando, otros dicen, no, hermano, dando vueltas, otros dicen, no, hermano, subiendo la loma. Dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, que cuando vino el Espíritu Santo en el día de Pentecostés sobre los discípulos, ellos estaban como sentados, no estaban ni brincando, ni acostados, ni de rodillas, estaban sentados. Es la disposición de su corazón. Eso es lo que llaman dogmas, creencias. Si yo me arrodillo, lo hago en reverencia a mi Dios, está bien, lo voy a hacer así porque me nace el corazón, pero no porque sea un requisito para recibir al Espíritu Santo o cosa parecida. Es la disposición. Por eso el Señor es muy claro y dice lo siguiente: Dios no echa fuera un corazón contrito y humillado. ¿Qué es humillado? Dejar el orgullo de lado. Eso es humillarse uno. No es llorar, eso no es llorar, no es gritar, no es temblar. Es dejar el orgullo, eso es estar uno humillado delante de Dios. Dejar el orgullo, Señor, me rindo, realmente no pude hacer más. Vea usted que, y si lo hace llorar el Espíritu Santo para sanar el corazón, gloria a Dios, mejor, desahogó uno su alma. Pero no consiste en uno pegar gritos y hacer berrinches y cosas, no, es dejar el orgullo, decir, Señor, guíame porque no fui capaz. Amén. La humildad, dice, aprended de mí que soy manso y humilde. Así que hay que aprender del Señor. Hermanos, esta es la palabra, y anhelo en mi corazón que esta semilla dé fruto en cada uno de ustedes. Dale un aplauso al Rey de Reyes.